Bueno, Julián me solicitó que si podíamos hacer dos sesiones hoy, preparar las 4 horas de 7 a 9, digo, perdón, de 9 a 11 y de 3 a 5. Entonces no hay ningún problema. Entonces podemos hacer de aquí a las 11 y continuamos a las 3. Entonces, primer tema que me pidió Julián fue hablar sobre la nueva versión de Mongo 7. O sea, están brincando de la versión 5 a la versión 7 y qué es lo que esto conlleva. Entonces, primero hablemos un poco de historia. Eh, Porque ustedes dicen que han visto que es muy transparente el upgrade. Y eso es porque Mongo lo ha tratado de hacer así. Si ven la historia anterior, teníamos 3.0, 3.2 y un montón de versiones de 3. Brincamos a 4. 4 tenía 4.0, 4.2, 4.4 y después de eso brincamos a 5. ¿Qué pasó en 5? 5 no tuvo más versiones. Fue 5 nada más y se aplicaban parches a 5. De ahí brincamos a 6. Ahora brincamos a 7 y los próximos veces vamos a ver 8. Entonces, ¿qué fue el cambio de enfoque con todas estas versiones? La idea fue que fuera más transparente el traspaso. Lo que se hizo fue que no se hicieron grandes cambios de una versión a otra. Entonces, si yo tenía una forma de hacer una consulta en 5, esa forma de hacer la consulta va a ser igual en 7. Tal vez haya nuevas funcionalidades que se pueden usar, pero no van a afectar la funcionalidad anterior. Y en Mongo siempre tenemos backward compatibility, ¿verdad? Entonces, ustedes lo vieron. Si pasamos de 5 a 6, no hay ningún problema. Si pasamos de 6 a 7, no hay ningún problema. Y de hecho, en Atlas, cuando estamos haciendo una upgrade de versión, el proceso interno, de hecho, corre dos versiones al mismo tiempo, porque tenemos los tres nodos. Tenemos el primario, tenemos los dos nodos secundarios. Digamos, ustedes están en 5, tienen que pasar primero a 6. El proceso es algo así. Él va a desconectar un nodo secundario, va a instalar Mongo 6 en ese nodo, lo va a reunir al clúster, va a dejar que se ponga al día el nodo secundario, el primario, y va a repetir el proceso con otro nodo secundario. Lo desconecta, instala Mongo 6, lo vuelve a reconectar. Cuando solo falta el primario, le da una operación de step down, se convierte en secundario, hay una elección, se elige un nuevo nodo primario, y ya que es un secundario, podemos desconectarlo, instalar Mongo 6 y volverlo a conectar. Entonces se hizo un cambio de versión sin tener ningún downtime. El sistema siempre funcionó. Perdón, Y yo te hago una ujú, pregunta, disculpa la interrupción, es que no veo cómo levantar la claro, mano. no, Algo no te muy preocupes. concreto. Ujú, Es que cuando yo miré el enunciado del cambio de versión, claramente Mongo decía en ocasiones anteriores es todo transparente y no les hemos hecho énfasis en alguna verificación en particular. Sin embargo, ahora les estamos haciendo énfasis en que hagan pruebas y revisen muy bien cuando sí, vayan a hacer el cambio de un Mongo a otro. Entonces, quería saber si hay alguna razón un poco más gruesa detrás de esa sí, recomendación más principalmente importante. los drivers es donde hay más Gracias. problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué versión de drivers usan más ustedes? ¿Qué driver? ¿El de Node, el de Java? Eh, Ahí Dalmiro me ayuda, por favor. En estos Jackson. momentos estamos utilizando el de Java. Un segundo. Entonces, para mostrarte la tabla de compatibilidad con Java. Esa no es. Ok, entonces, vamos para enseñarles esta. Esto es parte de la documentación. Y la versión de Java, la versión que soporta de Mongo. Y, y creo que se me pasó. Ajá, estamos bien. Entonces, esta es la versión del driver. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen que estaban usando 5. Es posible que estuvieran usando una versión de estas del driver. Entonces, porque la razón que te dice que hagan pruebas es que si yo tengo una versión anterior del driver que no soporta completamente 7, mm, la tabla está un poco extraña porque dice pongo 6. Ya veo.
Ahora sí, disculpen. Por ejemplo, yo tengo la versión 5. Puedo tener cualquiera de estos drivers actualmente. Digamos que no ha actualizado el driver. Es posible que este driver funcione en 7, pero cualquier uso de una función nueva que se agregó en 7 va a fallar. Entonces, por eso es que se dice más que es bueno probar todo, porque puede haber algún driver, algún sistema legacy que tenga un driver antiguo que pueda fallar después de hacer el upgrade. Ok, muchas gracias. No sé si alrededor de eso el equipo tenga alguna otra pregunta y si no, por favor, continuemos. Gracias. Ujú. Entonces, para que vean la leyenda nada más, es que todas las features están soportadas y este es que el driver va a funcionar, pero no todos los features están soportados. Entonces, nada más para que lo mantengan en cuenta. Me he tenido casos de clientes que tienen código legacy, que tenían versiones del driver para 4.4.2 y funciona el código en 6. Obviamente, la recomendación es probar todo. ¿Ok? Bueno, ese es el proceso de upgrade de Mongo. Él va haciendo un nodo a la vez y los nodos trabajan juntos. Vamos a tener nodos de 5 y 6 trabajando juntos. Cuando suben a 7, vamos a tener de 6 y 7 trabajando juntos. Ahora, entonces, esto es lo que permite que sea un poco más transparente el upgrade, ¿verdad? No hay que hacer tantos cambios, es más asegurarse que los drivers vayan a funcionar. Para eso existen herramientas como esta, que es una herramienta de terceros, no es oficial de Mongo, que se llama Hatchet. Esta es una herramienta escrita en Go de software libre que lo que hace es un análisis de los logs. Entonces, esta herramienta puede hacer un análisis y decirte de qué IP se conectó a tu Atlas y qué driver utilizó. Entonces, es una forma más fácil de encontrar todos los drivers. Entonces, si gustan, ahí podríamos verlo más adelante, pero si quieren correrlo por su propia cuenta, ahí está. Y usarlo es realmente fácil. Se instala. En el clúster venimos aquí a descargar los logs. Pues, bueno es probarlos todos siempre, porque podemos tener procesos que se conectan a secundarios y otros procesos que se conectan a primarios. Entonces, correr los logs de todos. Y la forma en que se corre es muy simple. Nada más, ya que está instalado, se puede correr algo así y esto te va a crear una página web en localhost en 3721 que te da un análisis de todo lo que está ocurriendo en el clúster. Entonces, si quieren, les comparto eso y si les interesa más adelante lo podemos observar. Ahí se los compartí. Ok, continuamos como, ¿qué ha sido los grandes cambios de Mongo 5 a Mongo 7? Rendimiento, principalmente. Entonces, el motor de agregación fue actualizado. Entonces, las operaciones se llaman igual, tienen la misma nomenclatura. Se agregaron algunas agregaciones extras para generar porcentales, pero en general la interacción es la misma, pero por debajo el engine se mejoró. Entonces, se mejoró mucho las operaciones, por ejemplo, de dollar group. Las operaciones de lookup se mejoró el rendimiento bastante también. Y esto se mejoró mediante un proceso que separa este query en múltiples partes y lo va haciendo por cada parte al mismo tiempo. Entonces ayuda a mejorar el procesamiento de estos métodos que usualmente son muy pesados. ¿Qué otra cosa pasó? Ustedes que usan Atlas Search, les puede ser súper útil porque Atlas Search tiene un problema cuando queremos ordenar. Si yo tengo una operación de search y después hago una operación de sort, este sort no va a ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque el search va a retornar por defecto todos sus resultados en un orden por el score. Entonces él regresa sus IDs, ¿verdad? Por el score que él calcula internamente. Internamente tenemos que hacer una operación de fetch, que es lo que va a ir a traer esos documentos del caché o el disco, los resultados del search. Y después en memoria, todos esos documentos que nos trajimos, tenemos que ordenarlos. Entonces ahí puede haber pérdida de rendimiento y más si estamos haciendo consultas que, por ejemplo, una paginación, algo que estemos ordenando 10.000 elementos para mostrar 10 en la primera página es súper ineficiente.
Y cada vez que vayamos a la otra página, hay que volver a ordenar los 10.000 para buscar los siguientes. Entonces, en Mongo 6 se agregó, bueno, primero en Mongo 7 y eso se pasó en un parche a Mongo 6, se agregó dentro del search, se puede hacer un sort. Entonces, este sort va a ser eficiente porque usa sus propios índices de Atlas Search para retornar ya todo ordenado. Por defecto, se puede hacer ordenamiento en todo lo que sea tipo date o number. Si quiero ordenar en un string, tengo que crear un nuevo tipo de índice que es de tipo token para strings. Entonces, esto es una de las gran mayores mejoras que se hizo a Atlas Search en las últimas dos versiones. Adicionalmente, ¿qué se ha mejorado? Se ha mejorado mucho, pero esto es más independiente de la versión. Se ha mejorado el ambiente de Atlas. Se han agregado nuevas funcionalidades, se han hecho mejoras, pero eso tiene que ver más con la nube de Mongo, no tanto con la versión de Mongo en sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y una pregunta, David. Yo veo que también a nivel de Compass ustedes le agregan como características adicionales que uno no logra tener en el... Yo manejo la parte de la interfaz en el tema de la base de datos y eso, Ujú. pero he visto que el Compass tiene cosas adicionales que no logro hacer. Una de ahí, pero que rápidamente es que yo le puedo, por ejemplo, decir, dame una consulta en lenguaje natural, vi que lo agregaba, pero eso no lo encuentro, por ejemplo, acá. Tiene uno que tener, Sí, o sea, como para entender ahí también como un comparativo entre el Compass y la interfaz web para, pues, a sí, grandes rasgos. realmente se parecen bastantes, pero sí hay un... Esa es una de las cosas más que tiene Compass que todavía no está en Atlas. Atlas tiene lenguaje natural, pero en charts. Es lo único lugar donde lo han implementado hasta ahora y es reciente. No sé si lo han utilizado antes charts, pero aquí sí se puede utilizar lenguaje natural. Si yo me voy ahí a cualquier chart, eh, lenguaje natural. Pero es uno de los pocos lugares donde se ha agregado la funcionalidad. Y es reciente. Igual en Compass fue hace, creo que como 2 meses que agregaron, o 2 o 3 meses que agregaron esa funcionalidad. La otra gran cambio que tiene Compass Hola, es hola. cuando hacemos pruebas, este Hola. botón aquí de Explain. Este no lo tenemos en Atlas. En Atlas igual podemos venir y decir, bueno, yo me voy a conectar una colección, voy a llegar a hacer mi agregación, la voy a hacer paso a paso, la puedo exportar a un lenguaje, puedo verla como texto, puedo ver los stages, pero esto solo me va a hacer un preview, no me va a correr la consulta completa. En Compass sí podemos correr la consulta completa y podemos tener este botón de explain. Entonces, el explain es algo que podemos ver más a fondo después, pero es la forma en que Mongo resuelve la consulta, nos lo va a decir. No nos va a traer el resultado en sí de la consulta, sino cómo Mongo la resolvió. Y eso nos puede ayudar a mejorar el rendimiento. Sí, Julián, ¿ibas Ya, a decir sí. algo? Sí, pero David, aquel día no sé si fue por falta de conocimiento, ni tenía la necesidad de extraer todas las cédulas, que es como la identificación en Colombia, pero necesitaba que me extrajera solo, o sea, no repetidos, no recuerdo, o sea, sin duplicados. Pero cuando que me tocaba ahí darle instrucciones a nivel de project, cuando le fui a pedir aquí en la web que me exportara, no me da la opción. No. Por Compass sí pude exportar el plano, muy sencillo. Sí, exacto. Es porque ¿Mm? en Atlas solo te da un preview, no te da todos los datos, solo te da como un ejemplo de cómo hacer. Ok. También para el export, ¿no? Para el export. Sí, exacto. Pero sí, Gracias, David. entonces, Atlas es más como para revisar y para correr procesos es más Compass. Ok. Algo que tiene Atlas que no tiene Compass, esa es la habilidad aquí cuando venimos a crear índices en producción para colecciones grandes, se recomienda, un segundo proceso más pequeño, se recomienda utilizar siempre esta opción, crear un índice mediante el proceso de rolling. ¿Por qué? Para no Cuando, interrumpir el proceso. Lo es. porque cuando yo creo un índice en una colección, mientras el índice está creando, esa colección se vuelve read-only. ¿Sí me escuchan? Sí, pero muy, muy, pero muy bajo. Ah,
Listo, ya vuelvo entonces. David, una pregunta sobre esto. Sí, yo siempre la uso porque cuando me dijeron úsela, pero la síntesis me dijeron, úsela así para que no tenga ningún tipo de intermitencia, o sea, de variación a la parte de producción. Sé que Ujú. eso lo hace como con el segundo nodo y hace cosas así para que sea transparente para nosotros, pero quería preguntarle, yo veo que el sistema me sugiere regularmente, vea, agréguele un índice a esto porque esta búsqueda está ineficiente, yo la agrego y veo que luego vuelve y aparece ese mismo u otros. Esa sugerencia, ¿qué tan asertiva es o se debe tomar siempre en cuenta? Eh, Hay que ser un poco juicioso a la hora de hacerlo. Entonces, eso lo podemos ver ahorita. Bueno, esto ya lo conoces, entonces esto solo más que todo en producción, evitar que la colección se vea afectada por el proceso de crear un índice. Y esto va a ser lo mismo que hablamos que cuando hace un upgrade de 5 a 6, que va haciendo un nodo a la vez, hace exactamente lo mismo. Ahora, eso de las sugerencias, no sé si quieres enseñarme tu clúster mejor, porque yo creo que aquí no voy a tener ninguna sugerencia como es solo de prueba. Y podemos hablar de esa parte del Performance Advisor. Alguien que tenga acceso al Atlas, que quiera enseñar Yo la lo pantalla. tengo, pero deme un segundito porque tiene doble autenticación y todo. Me da un segundito para poder Ok. acceder. Un segundo. Me compartir pantalla. Listo. Aquí completa. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Yo estoy iniciando sesión. Entonces voy aquí a las bases de datos, colecciones. Vamos al Performance Advisor, es donde te hace las recomendaciones. Ajá. Y démosle un momento. Tenemos 14. Ok. Nada más aquí a la derecha, donde dice Drop Indexes, donde dice si dicen índices redundantes, se pueden borrar sin ningún problema. Ok, eso no lo he hecho. O sea, que impactado. Ok, Solo los redundantes, los otros sí hay que tener cuidado. ok. Y vamos ahí, ver recomendaciones de crear índices. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? El execution count es importante. Entonces, por ejemplo, ahí te dice que lo estamos haciendo cada 8.62 horas, entonces como cada 7 8 minutos está ocurriendo este query. El tiempo promedio es 168 milisegundos. El query targeting, no sé si conoces esa métrica, pero es qué tan eficiente es la consulta. Debe tender a cero o a tender a, o sea, entre A más uno. pequeño el número, mejor. Entre más bajo el número, mejor. Esto es como, para entender un poco, es como que yo mando la consulta y la optimización es, si barro todo la data, es lo más ineficiente. O sea, debería ser, si más Piénsalo así. eficiente como a un registro, ¿cierto? Tender a... Sí, imagínate que tienes una consulta que no tiene índice y tienes una colección de 10.000 elementos. Sí. Y la consulta te va a retornar un resultado. Entonces, la consulta tuvo que revisar 10.000 documentos para retornarte un resultado. Entonces, eso te da un query targeting de 10.000. Entonces, se calcula de esa forma. Cantidad de documentos escaneados dividido entre el número de resultados. En un mundo ideal, Eso es una responsabilidad del índice o de la del forma índice. como se hizo la consulta. Ese Ambas, puede ser ambos casos. Entonces, ahorita podemos ir paso a paso, pero principalmente más común es el índice. Un índice que haga falta, un índice incompleto, causa un query targeting muy alto. Si tenemos un proceso que está contando, obviamente va a tener un query targeting muy alto porque estamos diciendo, bueno, tengo la consulta que tiene un índice y eso me regresa 15 resultados y le digo, bueno, hágame un conteo, solo quiero saber cuántos hay. Te regresa un único documento con el resultado de la cuenta, 15. Entonces, eso te va a dar un query targeting de 15, pero fue a propósito. Ok, Entonces, por eso, ¿es parte de la consulta o es parte también los índices? ok. Y esta,
Por ejemplo, digo, voy a aplicar esto sobre qué embajada usa, listo, documentos. Si yo digo, listo, voy a aplicar estos índices, teniendo en cuenta esto, ¿esa aplicación del índice solo es un tema de rendimiento de la base de datos o podría impactar algo en el código que está interactuando con esa colección, por el aparecer No, en es un... solamente de base de datos, nada más tener en cuenta que todos los índices de Mongo se guardan en disco, pero se cargan a memoria. Entonces, entre más índices tenga, más espacio y memoria van a ocupar los índices. Y otra cosa es que puede afectar el rendimiento de la cantidad de índices. ¿Por qué? La colección en sí en el disco duro es un documento, es un archivo. Todo la colección que puede tener millones de documentos es un archivo. Y el índice, cada índice es su propio archivo al mismo tiempo. Entonces, cuando yo voy a insertar algo, yo no solo estoy actualizando el archivo de esa colección, sino los archivos de cada índice de esa colección. Entonces, cada índice suma alrededor de 10% de tiempo a una escritura. Entonces, lo que se recomienda es que el máximo de índices debería estar entre 12 y 20 Por por colección, colección. por Sí, colección. sí. Entonces, sí, ya es porque si ya estamos hablando que tenemos 20 índices, es 300% del tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí, eso te ayuda, bueno, esta recomendación es en 24 horas, nada más, ¿verdad? Es el toma solo en cuenta las últimas 24 horas para hacer estas recomendaciones. ¿Puedo tomar algo más? Sí, voy a tomar una semana, como para Sí. entender aquí. Él recalcula todo, o sea, tiene que hacer nuevamente el análisis completo de Eh, la semana. sí, es que esto se hace todo basado en los logs. Entonces, en los logs, él guarda todo lo que son operaciones lentas. Entonces, operaciones lentas son operaciones que tomen más de 100 milisegundos. Entonces, basado en esas operaciones lentas, él hace estas recomendaciones. Entonces, tiene que volver a agrupar, digamos, la data de los últimos 7 días para crear las recomendaciones. Ok. Pero aquí, por ejemplo, sobre estos casos concretos, ¿cuál sería la recomendación? ¿Proceder a crear el índice, pues teniendo en cuenta esto, Sí, o tengo digamos, que estar contando los índices totales? ¿Que eso cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo aquí saber? Acá mismo, ahí mismo lo puedes ver, digamos, baja un poco ahí a la izquierda y ves existen indexes in this collection. Entonces ahí te dice uno. En esta colección solo existe un índice y va a ser el underscore ID. Entonces esta colección no tiene, solo tiene el por defecto. Ahora, esta colección puedes decir, bueno, pasa 3.6 veces por hora en promedio. Eso es una vez cada 15 minutos y dura 218 milisegundos. ¿Qué tan grande va a ser la colección? ¿Cuánto va a causar el espacio de este índice? ¿Vale la pena crearlo o no? Espero que esta colección empiece a crecer más y más y más, por lo que este query va a tener un peor performance cada vez. O sea, son todo ese tipo de preguntas que hay que hacerse. Porque puede ser un punto, aquí puede llegar un punto en las recomendaciones que te diga, el execution count es 0.04 por hora. Significa que pasa una vez al día. Entonces, a ese punto puedes decir, yo no quiero crear un índice para algo que corre una vez al día y dura 100 milisegundos. Es un desperdicio. Prefiero comerme los 100 milisegundos de rendimiento que crear el índice, estar actualizando el índice, todas las inserciones. Y otra cosa que uno tiene que fijarse, ves la segunda tab abajo de Existing Indexes in this collection que dice Sample Queries Improved by this index. Esto es bueno revisarlo abajo donde dice View Logline. El check que está abajo, abajo. Un poquito arriba, ¿Está? un poquito arriba. Ese. ¿Lo activo? Sí, por favor. Eso es bueno revisarlo. En este caso no, porque seguramente va a ser una operación de la aplicación. Pero cuando la cantidad de ejecuciones es muy baja, es bueno revisar esto porque, por ejemplo, fue un query que corriste en Compass. Si corres en Compass, ahí te va a salir un parámetro en la primera línea que se llama AppName y va a decir Compass. Si lo corres, por ejemplo, de Studio 3T, te va a decir Studio 3T.
Y ese app name es algo que nosotros podemos aprovechar. En el connection string de cualquier conexión que ustedes estén creando, pueden agregar app name y el nombre que ustedes quieran. Entonces, les puede ayudar a identificar rápidamente estas consultas lentas de qué conector Aplicación. están llegando. Y lo puedo hacer como a nivel de aplicación, lo podría usar para decir, esto lo mando a la aplicación X o Y o Z, o no se puede usar Sí, para claro, eso. claro, o sea, pero es que nada más es la conexión, la está creando esa aplicación. Entonces, las conexiones que cree esa aplicación, le puedes poner, ese es el conector primario, aplicación X. Ese es el conector de nodo secundario, conexión, aplicación X. Y fácilmente puedes identificar cuando veas estas logs, dices, tiene un app name, dice aplicación X primario. Entonces sabes Ujú. exactamente de dónde viene esa consulta. Ok, una pregunta, David, que no entendí cómo calcula, cuando uno dice 3.6 sobre una hora, ¿por qué le da 15 minutos? O sea, ¿no es el 3% de Ah, una hora? No no, es entendí que nada. ocurrió 3.6 veces por hora. Entonces, Mm, si divides 60 minutos entre 3.6 es casi 17 minutos, algo así. ok, gracias. Entenderlo. Ok, no sé, de mi lado no tengo más, bueno, esto más críticamente es todo el manejo del panel. Eh, Sí, igual otra sesión, otro día, me gustaría empezar a ver el profiler y determinar dónde encontramos estas operaciones lentas, identificarlas y sí, David, aprovecho para hacer una pregunta. Es que no sé si cambió algo acá en la interfaz, pero yo antes tenía aquí un panel que era como el sí, fondo negro y me salían los punticos y yo gráficamente sí, podía entender ahí está, nada más vete a la izquierda donde dice ahí Query Profiler. Un poquito a la izquierda, izquierda. izquierda, izquierda, Ah, izquierda, ese. No, no, abajo, ¿este? ahí, ese. Ah, fue que lo cambiaron, lo organizaron. Sí, crearon el Insights y dentro del Insights agregaron el Profiler. Porque aquí yo rápidamente me doy cuenta y sobre el puntico entiendo cuál es la operación y veo el query. Bueno, Exacto. antes veía el query, ya no lo veo porque le daba clic al punto Abajo, a la derecha, donde dice View More Details, ahí te tira directo. y ahí ya sabía, este es de tal, aquí, exacto, este es el query para mirar qué puede ser, qué podría optimizarse gráficamente, cuál debería ser como el promedio del tiempo. O sea, que Eh, uno, Mongo, todo lo que sea más de 100 es lento. Entonces, puede ser a propósito, puede ser un problema de rendimiento, pero para eso sí existen estas herramientas para realizarlo. o sea Entonces, que todas estas están lentas. O sea, todas estamos esas hablando están de lentas. no debería llegar nada a un segundo, o sea, por debajo de O un sea, segundo. depende de lo que quieras hacer, obviamente. O sea, puede ser que ocupes una funcionalidad que ocupe una consulta lenta y está bien, pero Mongo siempre lo va a atrapar y lo va a reportar. Pero digamos, cualquier operación que sea una consulta simple, una inserción, un update, nada de eso debería tomar más de 100 milisegundos. Entonces, si quieres, baja un poco. Y aquí a mí me interesa siempre es esto, que él arriba te muestra los puntos, pero aquí te lo agrupa por la colección y por el tipo de operación. Entonces ahí puedes fácilmente identificar que esta colección de application te está consumiendo en las últimas 24 horas 2 horas 73 de procesamiento. Entonces, esto es como un buen punto para empezar a ver qué puedo optimizar en esa colección, porque ahí es donde voy a obtener el mayor resultado. Ok, 10 Pero sí, puntos. es algo que podemos ver así paso a paso, empezar a ver consultas, ver cómo la podemos optimizar, por supuesto. Sí, sería eso, por ejemplo, que nos pega sobre una aplicación core nuestra, pues no sé, en algunas otras secciones entrar y verlo en detalle para ver qué nos puede sugerir sobre Sí, ese no, punto. y ese promedio, mira el tiempo promedio de esa colección, 7.26 segundos, es sumamente alto. Ok, perfecto, sí, nos notamos ahí para verla. Bueno, esta nos interesa mucho, sobre todo esa que está ahí de primeras. Ujú. Y Gracias. ahora una pregunta, ahí es donde estás haciendo las queries de Atlas Search. Sí, lo acabamos de pasar a producción, porque antes lo teníamos en pruebas. Ah, en esta colección, sí, acabamos de agregarlo, pero esto estamos hablando de, lo de Atlas Search lo pasamos hace 3 días, 2 días, así que debe ser otro la razón. No, Ok. no está No, ahí igual como... estamos viendo las 24 horas. Arriba lo puedes ver.
Entonces, él le está mostrando las 24 horas de todos los hosts, pero lo puedes filtrar por el nodo que quieras o por la cantidad de tiempo. Te da hasta 5 días. Ok, ¿por qué pregunta lo de Atlas Search? O sea, si es Atlas Search, ¿estos tiempos Eh, podrían justificarse o es en no, qué no, sentido? no, me parecen igual que están bastante altos. Nada más lo decía porque primero, si las consultas son de Atlas Search, vale más la pena hablar de Atlas Search, la teoría, y explicar cómo funciona y todo eso, para llegar a ver las consultas y ver cómo las podemos optimizar. Sí, pero Atlas Search todavía ni siquiera está como en uso, ¿sí? O sea, lo acabamos Ah, de ok, poner en producción y vamos a empezar a usarlo hoy mañana y ya la otra semana empezaría, así que seguramente no será la razón por ahora. ok, ok. Ok, entonces díganme ustedes dónde preferirían continuar ahorita. ¿Quieren hablar más de Atlas Search? ¿Quieren ir paso a paso con esto? Ir viendo las consultas, encontrando razones. ¿Qué les llama más la atención? Dalmiro Jackson. A mí me sugeriría pues ir en el proceso ordenado que tú tienes de ir viendo consultas, pero efectivamente Dalmiro y Jackson que coordinan estos temas de desarrollo les pediría que desde su óptica nos digan qué consideran. No, yo diría que seguir digamos, con ese paso a paso que tú tienes, creo que es la forma correcta. Ok, entonces, si puedes volver a compartir el Atlas. Y me gustaría antes de entrar aquí a Profiler ir a ver las métricas, a ver cómo está el consumo del clúster. Entonces, el tercer tab ahí, arriba, eso. Cambiemos el zoom a un poco más, tal vez una semana. Ok, primero, esas líneas que vemos ahí, las rojas significa que el clúster, el nodo se desconectó del clúster momentáneamente. La línea anaranjada significa que ese nodo se convirtió en el nodo primario. Mm. Una pregunta ahí, David. Aquel día que subimos, porque el índice de Atlas Search es un índice grande, ¿sí? Me acuerdo, es una colección de 12 millones, por lo que le dije, son más o menos con 1.000 millones de celdas de información. Cuando yo lo subí, cuando lo desplegamos, vi que no, yo tengo que se autoescale mi clúster, ¿no? Lo tengo entre M30 y M40. Cuando Ujú. estábamos haciendo ese proceso vi que se escaló a M40 y ahorita veo que otra vez está en M30. ¿Esto no podría reflejar eso, el salto de Sí, escalarse y luego desescalarse? por supuesto que sí, sí, porque igual cuando hace un cambio de tier de uno a otro, él lo hace por nodo, no lo hace todos al mismo tiempo para no afectar el servicio. La idea es que tenemos tres nodos, siempre tienen que haber dos nodos dando el servicio. Ok. Bueno, estas métricas que tienes aquí son más con el Oblock, entonces no sé si conoces bien lo que es el Oblock. No, adelante, por favor. Ok, el Oblock si quieres, voy a ¿Bajo? compartir un segundo, Ah, bueno, quito sí, yo nada más aquí. para explicar ese concepto. Si puedes, si me puedes hacer el gran favor para la siguiente sesión, bajar la aplicación de Zoom, porque me permite dibujar en tu pantalla. Si lo usas web, no puedo dibujar nada. Ah, es que estoy en un Chromebook, pero bueno, el Chromebook no tiene compatibilidad de la versión de escritorio, Perfecto. pero me cambio a otra. No, si no, no, tranquilo, Así. ahí vemos cómo lo arreglamos. Entonces, en el clúster, los nodos tienen una colección interna que se llama Oblock. Entonces, esta colección es la responsable de manejar la replicación de la data. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta colección? Él guarda todos los cambios de la base de datos. Él dice, se insertó este documento en este timestamp. Y los nodos secundarios están leyendo el logbook del primario para replicar esos cambios. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo corro una operación de update que tiene un query y un value, el query solo se corre en el primario, él encuentra el documento que hay que actualizar y él pone, este documento se actualizó. Los secundarios nada más dicen, a ese documento hay que ponerle estos valores. Y listo. No vuelven a hacer el query, solo hacen la parte de la escritura. Ahora,
Esto tiene mucho que ver con dos cosas, que cuando ustedes hacen la conexión, tiene que ver con el write concern. Es solo la W. Por defecto, en el connection stream, esto es majority. Entonces, esto significa que cuando yo mando a escribir algo, él lo escribe en el primario, no me manda el OK todavía, se espera hasta que la mayoría de los nodos tengan ese cambio y en ese momento me da el OK. Entonces, así yo me estoy asegurando que la data esté guardada en la mayoría de los nodos. ¿Qué otros parámetros puedo poner aquí? Puedo poner 1 y 0, la cantidad. Entonces, 1, el primario lo escribe y me manda el OK. No se espera que lo replique. El problema con eso es que puede crear escrituras sucias, porque el primario lo escribe, se cae, no lo replicó y ese dato se perdió. Uno de los nodos lo tiene y los otros no lo tienen. Y 0 es que yo no espero respuesta, solo lo envío y si lo guardo bien y si no lo guardo también. Entonces eso tiene que ver como cosas como en streaming, que está constantemente enviando el último punto en el video donde el usuario lo está viendo. Que si el usuario lo cierra y después lo vuelve a abrir y el último punto fue hace 10 segundos, y le iniciamos el video hace 10 segundos. No hay problema. Ahora, Ok. también, ¿sí? ¿Todo bien ahí? Sí, para mí sí. Ok, entonces hay también el read preference, perdón, read concern, no, read preference. Es otro parámetro que se puede montar. Si nunca lo ponemos, el defecto es primario. Todas las lecturas van a ir al nodo primario. Primary. Pero yo puedo crear conectores que también tengan secundario. Entonces, ¿qué ventajas tiene de hacer una conexión a secundario? Que estoy aprovechando más los recursos del clúster. Pero eso tiene algo que tenemos que tener mucho cuidado, que es usual que como hacemos algún proceso de que cuando hacemos el rolling o algo así, que estamos subiendo la versión, cambiamos de y creamos un índice, uno de los nodos momentáneamente se va a atrasar. Entonces, si yo tengo una conexión a un secundario, yo no puedo decidir a cuál secundario va a leer, el que está más actualizado o el que está un poco más atrasado. Entonces, yo podría leer de este nodo que tiene data un poco antigua. Y cuando me refiero a antigua, en uso normal puede ser milisegundos. Cuando se hizo una instalación de una versión, puede ser unos minutos. Es lo más que va a estar atrasado usualmente un secundario. Entonces, puedo leer data sucia, la data antigua. Entonces, lo que se recomienda es que todas las escrituras siempre van en el primario. Si yo mando una escritura a un secundario, él la va a redirigir al primario. Consultas que yo ocupo la última data van al primario. Consultas que no requieren la última data, que son, por ejemplo, reportes o algo así, queries analíticos que pueden ser pesados, yo puedo aprovechar un poco los secundarios y mandar esas consultas ahí para dividir la carga entre los tres nodos. No sé si es algo que estén haciendo actualmente o si les pueda llamar la atención en el futuro, pero es una posibilidad que puede hacer. Sí, David, una pregunta sobre el tema, me adelanto un poquito a la Atlas Search, porque hay dos escenarios. Nosotros pues, trabajamos sobre el primario y él replica pues para mantener como la certeza de que la data al milímetro esté estable y no se genere lo que usted llama sucio. Pero había escuchado lo que usted dice, cuando lo voy a conectar como a temas de analítica, uno lo puede apuntar a uno de los secundarios, o por ejemplo para el tema de backup, yo podría tratar de buscar como deme el backup y ponerlo a trabajar sobre un secundario para no activar el primario. Creo que Ujú. eso también funciona ahí. En el tema de la Search nos dieron dos escenarios. Uno es correrlo sobre estos tres nodos y dado que por ahora el search para nosotros es como de un 24 horas, o sea, nosotros actualizamos la data sobre las colecciones todas las noches, así que esa distancia que usted está describiendo prácticamente pues no impacta para nada. Ajá. Podría apuntar que todo lo que se haga búsqueda tras search se vaya siempre a un secundario o eso lo determina el sistema automáticamente ahí. Eso lo determina la conexión, a dónde están mandando la conexión para hacer la consulta. Entonces, si la consulta va al primario, digamos, cuando tú habilitas Atlas Search, ese proceso de Java va a correr en todos los nodos. ¿Y cómo Ujú. se actualizan estos índices? Estos índices no son como los de Mongo que te mencioné, que al momento que se inserta algo,
se actualiza el índice. Estos índices lo que van a hacer es crear un cursor en el Oblock, como se llama ChainStream, la funcionalidad. Entonces, él está constantemente, crea un cursor que está constantemente leyendo el Oblock para encontrar un cambio en la colección donde yo creé el índice. Si encuentra eso en el Oblock, va y actualiza el índice. Entonces, los índices de Atlas Search se consideran eventualmente consistentes, porque no es tan inmediato como el índice de Mongo. Si tenemos una inserción masiva de datos, puede ser que se atrase. Pero como mencionas, si lo haces en el medio de la noche y cuando nadie usa el sistema, no se va a ver afectado. Mm. Sí, nosotros tenemos una aplicación que se llama HII, Gestor Inteligente de Información, y la esencia es eso, o sea, básicamente cae todos los datos caen en la noche y se consultan al siguiente día. O si se diera una distancia, pues no es tan grave. Creo que una de las aplicaciones sí hace como inserción directa, pero no, pues para el escenario no es grave y sí se podría ganar el tema del rendimiento. Ujú. Entonces, aquí entran otros temas. Entonces, por ejemplo, lo que me decías de que quiero hacer muchas consultas, hay escenarios que pueden pasar cosas como esta, que yo he visto, de hecho, en consultorías, que viendo las métricas, tenemos el primario y los dos nodos secundarios. Entonces, digamos que tenemos dos métricas aquí, estamos viendo consumo de disco y de CPU. Y clientes dicen, tenemos el primario muy ligero, solo inserciones y queries súper rápidos y todas las consultas que hacemos de reportes que son muy pesadas las estamos mandando a los secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Vemos el primario bajo y los secundarios casi al tope. Y el CPU igual. Montones de operaciones de IO wait. Y el primario está como al 10-15%. ¿Qué pasa? Hacen una inserción. La inserción tiene que replicarse para mandarme el OK. Entonces, el primario llega, lo escribe y lo hace en 0 milisegundos, 1 milisegundo, súper rápido. Pero los secundarios están tan ocupados con procesos que están corriendo, que ocupan muchas lecturas, que les toma tiempo liberar las lecturas para poder replicar ese dato. De repente, esa inserción tomó 70 milisegundos aquí, porque estaba al límite. Entonces, de repente, operaciones que deberían ser rápidas se vuelven lentas porque estoy sobreusando los nodos secundarios. Ujú. Igual, usted no es el caso de ustedes, pero nada más para que sepan que puede llegar a ese nivel. Ok, dos preguntas, David. La primera, yo podría tener un escenario en el que no tenga que escoger cuál de los nodos secundarios, sino solo mándelo a un secundario y él pues balancee, ¿sí? Para aprovechar. De hecho, así es. Así, bueno, perfecto. Y la segunda es, cuando él aplica el algoritmo de escalamiento, ¿tiene en cuenta solo la carga del principal o del conjunto de los tres nodos? O sea, digo, necesitamos subir de M30 a M40. ¿Qué algoritmo lo usa Él, sobre él, los... él lo hace sobre cualquier nodo, o sea, él está viendo las métricas de todos y entonces el algoritmo es algo así. Déjame quitar esta parte de abajo para hacer espacio. El algoritmo es algo así. Para escalar para arriba, él dice, si el CPU o el RAM está por encima del 75% en una hora, él lo sube. Ok. Y para bajar, él hace exactamente lo mismo, CPU o RAM esté por debajo del 50% por 24 horas. Mm. En el contexto, en los mínimos y topes que yo haya puesto, ¿cierto? M30, M50 y así. Exacto. O sea, sí, Solamente en ese rango. M30 creo que era 8 gigas y 4 CPUs, entonces él va a estar analizando el porcentaje de todo eso. Ujú. Mm, ok. Listo, gracias. Entiendo ¿Ok? que... Aquí existen otras estrategias que solo para mencionarles para que sepan que existen, que son de isolación de trabajo, que eso también tiene que ver con Atlas Search. Entonces, uno es los nodos analíticos. Más sí, ese fue el otro. Entonces, los nodos analíticos prácticamente son un secundario, se actualizan como un secundario,
pero no son parte del réplica set. Ellos no van a votar, no pueden ser elegidos, no reportan su estado. Entonces, lo que se hace es que se puede generar una conexión, un connection string directamente a este. Se dice que el read preference va a ser secondary y que el tag tiene que ser analytic. Y ese va a conectar a este. Entonces, a este yo le puedo mandar cualquier carga que yo quiera que nunca me va a atrasar porque no está esperando, que no está aplicando el majority con él. Entonces, no Ese me va. nodo, David, ¿ese nodo es individual o también se despliega un clúster? Ese nodo analítico. Es individual, pero sí, si quieres te enseño acá cómo se ve. Entonces yo voy acá en la editar configuración y tenemos que habilitar esta parte que dice multi-cloud, multi-region y workload isolation. Ujú. Y aquí abajo yo puedo crear mis nodos analíticos. Puedo crear cuantos quiera. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto, verdad? Que está completamente isolado. Entonces, si yo empiezo a mandar mucha carga de repente aquí y este nodo se cae, el clúster sigue corriendo. Lo único que va a fallar es las cosas que estoy usando esta conexión que tengo aquí, que son con queries pesados, queries de reportes analíticos, cosas así, que no me va a afectar el día a día de la aplicación, porque la aplicación sigue escribiendo y sigue manejando las consultas que yo normalmente mando a mi clúster. También a nivel de costos entendí que era más económico que desplegar otro aquí a Sí, este lado, ¿cierto? entonces ya te enseño eso. Entonces, por ahora quitémoslo, nada más para enseñarte. Entonces tú me dices, bueno, nosotros tenemos un M30, ¿cierto? Sí. 0,54 estimado. Ujú. Un M40 es un $1.04 estimado por hora. Entonces, tú dices, bueno, es que tenemos muchos queries analíticos, vamos a tener que subir un M40. Entonces decimos, no, vamos a crear un nodo analítico. El nodo analítico tiene su propio tier independiente y vamos a decir, bueno, vamos a hacerlo M40 porque vamos a mandar todos esos queries pesados ahí. Este vale 0,35 porque es un único nodo, no estamos pagando el replica set que son tres. Y el replica set lo Ujú. mantenemos en M30. Entonces, en Mm, vez de pagar $1.04, pagamos 0,88 y tenemos la isolación de trabajo. perfecto. Y cuando entremos al mundo de los vectores, ¿también se almacenan en esos, o ese es Mm, otro no, escenario? digamos, ya casi llegamos ahí, porque igual todos tienen su proceso de Java de Atlas Search corriendo. Entonces, Ajá. existen otro tipo de nodos, que son estos de acá abajo, que fueron agregados a principio de año, que son nodos de búsqueda. Entonces, yo lo puedo habilitar, tengo que tener un mínimo de dos y esto me va a crear un nuevo tier. Y estos nodos van a ser más baratos, pero son específicamente optimizados para Atlas Search. Entonces, los índices de Atlas Search se guardan en disco, pero no se cargan en memoria como los de Mongo. Entonces, requieren a veces más operaciones de disco que los índices de Mongo. Entonces, estos índices están optimizados, bueno, estos nodos, perdón, están optimizados en lecturas de disco. Entonces, podemos ver, te puedo enseñar la diferencia. Un M30, tenés 3000 IOPS. Ujú. Un Search Tier, el S20, tiene 26.000 de lectura y 11.500 de escritura. Un S30, y ahí va subiendo y subiendo. Ok. Entonces, estos nodos, ¿qué es lo que vienen a hacer? Vienen a estar como por aquí abajo. Y lo que hacen es quitar el proceso de Java de cada nodo. Liberan esos recursos. Y solo vamos a tener el Java corriendo acá. Entonces, lo que va a pasar es que cuando llegue una consulta con $search a cualquier nodo, ellos van a redirigir esa consulta acá. Y esto va a ser un round robin para empezar a decirle, usted resuelva esta consulta, la siguiente la resuelve usted, la siguiente la resuelve usted. Y esto tiene que afecta tanto Atlas Search como Vector Search, que de hecho usan lo mismo, usan la misma tecnología. O sea, atrás también usa Lucen por Sí, detrás. sí, Ok, perfecto. Listo. Y todo eso sucede automático, ¿no? O sea, él ya, cuando yo active esa opción, él empieza a crear estos y baja los procesos Java, exacto. todo eso es transparente, ¿sí? Todo es transparente.
Ok, Entonces, por eso, si empiezas a usar mucho Atlas Search, podrías ver que en tu clúster en sí empieza a subir el consumo de IOPS, porque, como dijiste, o sea, estás revisando todo en el disco, son diccionarios y estás leyendo. Si haces una búsqueda loca de 100 campos, tienes que buscar en 100 diccionarios. sí. Ok. Hay una pregunta ahí a nivel de los, sé que el tema es hacia el futuro, pero rápidamente los vectores. Nosotros, como le comenté al comienzo, ya hicimos un trabajo de vectorizar documentos, el contenido de documentos, y pues el director nos ha pedido, no quiero también vectorizar toda la metadata. Esa metadata que yo ya tengo en mis colecciones, ¿ese proceso es automático o toca hacer un proceso manual de algún tipo cuando yo active la vectorización? Yo le puedo decir, vectoríceme la colección application y él saca todo eso y lo convierte en vectores, o hay que hacer un trabajo más detallado No para... hay que hacer o sea, tú tienes que tener el vector ya directamente en tu colección. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir mi índice y yo le voy a decir, bueno, el campos. Este es el campo de tipo vector, ya lo tengo. Y le digo qué tipo va a ser. Este es tipo de Euclidean, ese es el nombre del campo y este es el número de dimensiones que tengo en mi vector. Entonces yo tengo que pasar la información por un proceso que genere los vectores, guardo los vectores aquí en Mongo y puedo crear el índice aquí, el índice en Mongo y otros campos que yo no tenga vectorizados los puedo generar como filtros. O sea, la vectorización lo hago por colección o por atributo, debo indicar cada atributo de cada colección para entender ese pedacito. Eh, digamos, cuando haces el vector estás haciendo como un semántico de lo que quieres buscar. Entonces, por Exacto, ejemplo, sí. si es una imagen o algo así, haces un vector para esa imagen. Entonces, sería por el campo que quieras buscar con vector. Ah, ok, perfecto. Listo, solo era una inquietud. Más adelante seguramente lo vemos en profundidad. No sé, esto es como, me he tomado yo casi toda la parte inicial de de la consola. Pero si quiere, no sé, Jackson y Damiro, si están de acuerdo, podemos, por ejemplo, empezar a ver esa consulta de la que está ahí, la más costosa, que creo que es una de las más importantes para nosotros, y la empezamos a depurar o te van a ir Sí, por o otro si tienen camino. alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora, antes de entrar a eso. Pues Julián, tú eres el único que usa Atlas. O sea, nosotros no tenemos acceso al Atlas. Nosotros usamos, la gran mayoría del tiempo usamos Mongo. Lo otro, la consulta que tú tal vez te sale como que es Eh, costosa, pues es una consulta que tiene que ver directamente con el application y esa consulta la hace el data table de forma automática. Y es según cada uno, y es según los campos que la persona elija ver y según los campos que la persona oculte o muestre. Pues si quiere la miramos, pero pues Julián, Mm, más como por un Esa, ejercicio esa, de esa, aprendizaje. David. Ok, sí, David, porque esa era la otra. O sea, nosotros entendemos que es muy sencillo para Atlas definir índices sobre como campos fijos. Lo que está diciendo Jackson ahí es como es totalmente dinámico. Ahí el desafío es cómo generamos un índice sobre ese escenario que se está construyendo justo en ese instante, ¿sí? O sea, los ok, campos ok, ok. pueden entrar dinámicamente. ¿Cómo Ok, ya te se lo logra? explico. Nada más una recomendación. Si tú les quieres dar acceso a los developers para que vean el profiler y esas cosas, lo puedes hacer agregando un permiso que sea eh, Project Data Access Read Only. Con este permiso pueden hacer consultas, no pueden modificar nada y pueden tener acceso al profiler. Ok, listo, yo lo implemento pues para que tengan más cercanía con el Ujú. feedback que nos retorna la plataforma. ¿Ok? Ahora, sí, Mongo tiene ese problema y ustedes obviamente ya lo están viviendo. Si yo tengo algo, por ejemplo, una búsqueda avanzada que le doy a los usuarios, donde yo le estoy dando dinámicamente un montón de campos que ellos pueden escoger qué quieren buscar, es como, bueno, escoja por qué parámetros quiere buscar. Puede ser un nombre, una fecha, una cantidad, eh, algunos enums, que pueden escoger diferentes opciones. Si yo trato de hacer un índice Mongo para esta consulta, es una pesadilla, porque si yo hago algo así, imagínense que aquí está el 1 y
en esa definición de índice, en Mongo el orden de los índices importa, porque la estructura de datos de los índices es un árbol. Entonces, el A es el punto más alto del árbol, después vienen los B, los C, y ahí va la estructura del árbol. Así la podemos visualizar. Entonces, yo no puedo empezar a leer un árbol en una de las ramas, en un nivel más bajo, tengo que empezar en el nivel más alto. Entonces, si me mandan una consulta que no empieza con A, este índice no se va a usar del todo. Y entonces tú me dices, bueno, entonces tengo que crear este. Ok, pero ¿qué pasa si no llenan el B? Solo usaría el A, porque no puedo pasar de A a C sin pasar por el B. Entonces tengo que hacer algo que sea A, a C, y ya ves por dónde voy. La cantidad de índices crece exponencialmente cuando son dinámicos, para cubrir todas las posibilidades. Entonces, en Mongo existen dos formas de resolver este problema. La manera antigua tiene un problema y la otra tiene un problema tiene el mismo problema si estamos usando Mongo 5. Ya en 6 no es un problema. Entonces, la manera antigua era que se cambiaba la estructura de la colección un poco. Se agregaba un nuevo campo. Entonces, yo tenía todos mis campos en la colección. Yo agregaba un nuevo campo que era de tipo atributo. Le decimos por el patrón que se llama, patrón de diseño que conlleva, que es un arreglo. Y este arreglo lo que tenía aquí era un key value, donde el key era el nombre del campo y el value es el valor que hubiera tenido ese campo. Entonces aquí hubiera tenido un 1 y eso era así. Y hubiera hecho lo mismo con los demás, donde hubiera tenido el B y aquí tendría el true, el C y aquí tendría la A. Y así sucesivamente con todos los campos. Esto me permitía crear un único índice que fuera atributo punto key 1 y atributo punto value 1. Con este único índice tengo todas las posibles combinaciones de esto. Entonces, por ejemplo, me decían yo ocupo que aquí sea X y que aquí sea Y y J. Entonces yo hacía mi consulta y podía hacer un match o un find donde le decía, bueno, voy a hacer atributo, signo dólar, element match, que el element match lo que fuerza es que un elemento del arreglo tiene que cumplir todas mis condiciones. Entonces yo le digo, bueno, element match donde el key tiene que ser D y el value tiene que ser X. Otro element match donde el key tiene que ser C y el value tiene que ser mayor que Y y menor que J. Entonces con esto yo podía resolver todas las posibles combinaciones. El problema que tiene esto son dos. Tengo que modificar el esquema, que no puede ser muy costoso. Y lo segundo es que si esta consulta al final tiene un sort, este sort va a ser ineficiente siempre. Entonces, el sort puede ser muy costoso. Ahora, ¿cuál es la nueva forma de hacerlo? La nueva forma que ustedes ya conocen, no me dejo borrar eso, es Atlas Search. ¿Por qué? Atlas Search cuando hacemos un índice, va a crear un diccionario para cada campo. Entonces, él va a decir, para el A, yo tengo un diccionario. Para el B, yo tengo un diccionario. Igual para todos los campos. Entonces yo puedo utilizarlos independientemente del orden. No estoy en una estructura de árbol. Cada campo tiene su árbol. Y esto lo que tiene aquí es un término. Y aquí lo que tiene es una lista de todos los documentos donde está presente ese término. Ya precalculado en el índice. Entonces cuando me dicen la misma consulta de X y J, yo puedo hacer una consulta donde digo, bueno, el de su texto. Entonces hago un search, hago un compuesto, hago un must y digo, bueno, voy a hacer una búsqueda de texto en el campo D con el query X.
Esta es una fecha, entonces hago un range después del texto donde digo el path va a ser C, que tiene que ser mayor que I y menor que J. Y listo. Entonces con Atlas Search puedo manejar esto. Y el problema que tenía Atlas Search también era el ordenamiento. Si yo tenía que agregar un dollar sort al final, ahí se me va el rendimiento. Pero en Mongo 6, yo aquí después del compound, nada más le agrego un sort, no un dollar sort, un sort. Y aquí le digo, bueno, ordénemelo por C1. Y listo. Entonces, esa es la manera que se pueden arreglar esas consultas. Que Ok. dices que tienes mucha variedad y que no puedes, no tienes índices que cubre todo. Mm, Esas son como las opciones. Listo. De todas maneras, si me regala un momentico aquí la pantalla, David, Claro. por favor. Solo lo ha explicado perfecto, pero le quiero dar como la más tangibilidad y le voy a mostrar un momentico lo de nuestra aplicación. O sea, porque es el dinamismo que estamos hablando. Ahí está igual Ski, pero Split es como la misma esencia. Mire, nosotros tenemos ¿está viendo en pantalla? Sí, claro. Ok. Este es un aplicativo que se llama HI, Gestor Inteligente de Información. Y lo que hemos diseñado acá es que la persona tenga no le ponemos ni siquiera algún límite. Yo puedo con libertad escoger campos y aquí ya sucesivamente. Y sobre los diferentes campos, porque eso también fue un desafío cuando estábamos haciendo lo de la Search, es el conector lógico, ¿no? Aquí entonces puede ser un AND, pero puede ser un OR, y pues eso tiene todo un desafío, ¿no? Si ahorita se Ujú, quiere hablar un sí. momentico de esos, porque en Search no es como tan sencillo como en el otro, en donde uno tiene que intercalar como esos diferentes. Pero por eso es que Jackson decía, bueno, aquí el desafío es que todo es dinámico, ¿sí? Todo esto es dinámico y pues ahí manda la búsqueda y lo que ya habíamos hablado, pues usted sabe que el contiene es el regex, que es como el componente más ineficiente que hay porque busca como carácter y carácter. Y pues si quiere hablar un momentico del que nosotros llamamos contiene igual, que es el de buscar palabras, ¿no? En vez de buscar el carácter a carácter. Es por eso que el desafío lo tenemos acá y pues otras aplicaciones tienen como el mismo espíritu, como toda esa libertad al usuario Ujú. para que combine y llegue al resultado que desea. Sí, igual después aquí pueden filtrar más abajo, me imagino. Sí, aquí viene, pues acá hay filtros que nosotros llamamos como flexibles, esto puede ser mayúscula, minúscula, y estos que los llamamos rígidos, que es, bueno, que la M mayúscula, la tilde, sí, que es ya sobre el componente de la tabla, pero se combina como todo eso, y pueden ser pues los resultados muy grandes dependiendo como de la expertise del usuario que esté aplicando los filtros. Ese es como el desafío. Ok. Nada más una pregunta porque no les he preguntado. ¿Cómo tienen definidos los índices de Atlas Search? ¿Los tienen dinámicos o son campo por campo? Se creó campo por campo. Se Perfecto. colocó un filtro gigante porque eran ciento y algo de campos y los pads y todo eso que ya se hizo ese índice es súper extenso, pero funciona bien, o sea, funciona eficientemente. Sí, 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 no, eso es lo que me esperaba. Es que muchas veces he visto clientes que se van por el dinámico y al final es muy costoso comparado a lo que quieren hacer. Mejor hacer el mapeo De todos los campos. manual Ujú. porque también les da más flexibilidad. Porque, por ejemplo, pueden crear un índice de tipo, como me dijiste, si quieres hacer algo rígido, ocupas algo más como un keyword. O si quieres hacer un regex, ocupas un keyword. Si quieres hacer una búsqueda por nada más los campos, haces un text. Si quieres que te autocomplete, puedes hacerlo autocomplete. Entonces es como la diferencia ahí. Sí, entonces ahí a la luz de eso, David, si quiere, pues comparto mi pantalla Ujú. para que miremos el índice que nos estaba marcando el costo alto que teníamos ahí. Un segundito, se me hizo eso era. Ah, bueno, no hemos ni siquiera visto las métricas. Si Ah, bueno, quieres, adelante. veamos, veamos las métricas, porque Ujú. vimos estos de Oblock y nos fuimos en esa tangente. Entonces, ¿qué significan estas? Oblock gigabyte por hora significa
cuánta data está guardando el Oblock por hora. Entonces ahí en el 6 seguramente ustedes agregaron una gran cantidad de información. Entonces ahí estuvo guardando casi 30 gigabytes por hora. O sea, en esa hora seguramente agregaron 30 gigabytes de data. El Replication Upload Window, el que está abajo, es cuánta data, cuánto tienen ahí. Hay un pequeño problema ahí. Vean que el 6 llegó casi a 0 milisegundos. Entonces, en esta métrica se recomienda que el mínimo es 24 horas. ¿Por qué? Esto es cuánto tiempo uno puede estar desconectado antes de que no se pueda recuperar, porque esto es cuánta información hay en el Oblock. Entonces, recordemos que el Oblock es la bitácora de todos los cambios. Si yo tengo 5 minutos de data en el Oblock, significa que un nodo se puede desconectar máximo 5 minutos para que se pueda poner al día. Se desconecta y se reconecta en 6 minutos, él no sabe qué pasó del minuto 5 al minuto 6. Entonces tiene que volver a hacerse un nodo nuevo como siendo un initial sync, que es o sea, es copiando toda la data desde cero. Proceso muy pesado. Entonces ahí nada más me preocupa ese pico que, si quieres, puedes ponerte el cursor encima del pico, a ver a cuánto bajó en realidad. ¿Este de acá? Sí, entonces ves, realmente bajó a 2 horas. Es como lo menos que bajó. Entonces el mínimo recomendado siempre es 24 horas. Ok, Entonces, después te puedo enseñar en la configuración donde se puede configurar eso. ok. Ok, bajemos y veamos unas métricas. En hardware metrics, las más importantes para mí siempre son Disk IOPS, Max Disk IOPS. Entonces, abajo a la derecha, esa y la de la par. ¿Y cuál? ¿MaxDix? ¿Esta? Ah, exacto. Y veamos esa, Normalized System CPU, esa donde tienes el cursor. Ya se Sí. desapareció el cursor. Y la ¿Las dos? siguiente, no, la de la derecha y la siguiente en el Max Normalized System CPU, a la izquierda. Esa. Entonces, veamos esas cuatro. Que estas son las que nos van a dar más información del cómo está el... Sí, sube hasta la primera de Disk IOPS. Bajo esa. Entonces, estas son el promedio de consumo de operaciones de disco. Entonces, podemos ver que el primario es el que está siendo utilizado más. Está llegando a 8000, 4000, con picos ahí. Lo puedes ver a toda la derecha. Ves la línea marrón y ves el primario que tiene un montón de operaciones de disco. ¿Este de acá? A la derecha, toda la derecha. Ese. Entonces, en ese punto fue donde iniciaron Atlas Search, ¿verdad? Sí, Eh, tuvo que ser ahí. Sí. entonces, pueden ver el antes y el después de Atlas Search. Está realizando una gran cantidad de operaciones de lectura de disco y seguramente leyendo los índices. Ok. Sí, por lo que pusimos índices a los campos, cada campo. Exacto. Entonces, baja un poco. Vamos a ver el máximo. Más bien sube, perdón, disculpa. Estamos viendo el máximo, ese es el promedio. Ok, perfecto. Sí, ya me ha asustado un poco. Entonces, perdón, Disk IOPS es el promedio. Entonces, en promedio es que tienes como 50 operaciones de lectura por segundo, en picos o 100, pero usualmente las lecturas están bastante bajas. Cuando vamos a ver el máximo, ahí sí está llegando a 8000, 6000 operaciones de disco. Pero puedo hacer también por el proceso de la creación de sí el mismo índice, ¿no? Que se tomó como Eh, 3 horas, se demoró sí, creando el pero ahí, índice. ahí estamos viendo varios días. Entonces ahí mira que estamos viendo más bien los picos de consumo de tu aplicación. Como el 8 en la tarde seguramente, o en las horas de trabajo, hubo un pico. El 7 hubo un pico, porque Mm, esos son más de 3 horas. Estamos viendo varios días. ok. El Entonces, 7 era festivo acá. Ujú. entonces, habría que verlo un poco más de tiempo, pero se me parece más como es el consumo diario de los IOPS. Ok. Entonces, estás consumiendo un montón más de IOPS, pero tiene sentido porque tienes un índice, como tú me dijiste, 100 campos en una colección de 12 millones de... Si quieres lo puedo mostrar un momentico, como para Ujú. que lo miremos un segundo. Voy a duplicar esta para no perder esa.
Entonces, esa es la de convocatoria, con futuro. Convocatoria, futuro. Y esa se llama. Por acá, documentation. Y eso está aquí, Search Indice. Sí, casi 12 millones de documentos, 20 gigas. Sí, güey. Acá, ¿cómo le veo el detalle? ¿Cómo está acá? Dale ahí 3 puntos y le das a editar como JSON en la segunda Editar. opción. Entonces, este es el pequeño índice, pues tiene todos. ¿Cuánto linean? Como se hizo sobre todo 2000 y algo. Ese índice tiene 2000 líneas. Y ahí está, pues, por cada campo, ¿no? Y tipo keywords, analyzer, Sí. string, Digamos, string. ahorita ustedes tienen el type token, ese no les está sirviendo de nada porque está en la versión 5, pero cuando suban sí les va a servir. Ok, sí, por lo que esto se construyó en pruebas y en pruebas ya está la 7. Pero la Ujú. versión, ¿cuándo tenemos planeado pasar a esta 7, Dalmiro? ¿A cuánto estamos acá en producción? Pues la idea es poder, Juli, como estamos haciendo pruebas, sería después del sprint de comités, o sea, más o menos en 2 meses. Ok, Bueno, antes de, sí, porque tenemos que hacerlo con más después del sprint de convocatoria, al menos. ¿Cuándo es el sprint de convocatoria? La fecha, si lo sabes. Sí, empieza el próximo mes, o sea, sería el mes de septiembre. Ok. Porque el fin de vida es en octubre. Eso significa Sí, que empezando octubre, aleatoriamente van a empezar a actualizar los clusters que estén en 5 a 6. sí, igualmente nosotros ya lo tenemos actualizado en la versión 7 en todos los ambientes de dev y estamos recorriendo todos los aplicativos y de momento todo va bien, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces la idea es poder tener al menos como un tiempo de pruebas y que todo esté funcionando correctamente. Sí, Dalmiro, una lo que pregunta, no quería pero es que se les actualice sin que ustedes lo automático. manejen. Sí, también una pregunta, pero yo le entendí a usted la estrategia que lo migrábamos como lo antes posible para cuando entráramos a ese sprint nos servía también no solo del sprint en sí, sino verificación de que hasta las 7 pues no impacta en ninguna otra cosa. ¿Lo cambiaron? O sea, no es mejor hacerlo antes para que de una vez aprovechemos ese tiempo también de verificar no solo de ahí, sino pues del Atlas, el cambio. Sí, igualmente como te digo, tenemos dev y de momento vamos bien. La idea es poder hacerlo para en el sprint de convocatoria también poder optimizar las consultas que tenemos actualmente. Entonces es como es, pero sí, deberíamos de pasarlo antes de. Como tratando de que comenzando septiembre o algo así, Ujú, pues sí, para que señor. no nos tengamos allá como la presión de, uy, ¿será que en octubre nos cogieron de primeras, etcétera? Y Sí, tener el la idea es salto poder controlado. hacerlo apenas cerremos el sprint de actualización de versiones. Listo, gracias, Damir. Una pregunta, esa característica, ¿cómo fue que se llamó? La que usted mencionó ahorita, que no está en 5. El ordenamiento en el search. O sea que ahorita no están tan eficientes las consultas en 5, podrían no estar tan eficientes por esa Sí, sí, situación. si estás tratando de hacer ordenamiento dentro del search, no existe en Mongo 5. Mm, ok, voy a tenerlo en cuenta. Listo. No sé, este es como el índice, como le dije, o sea, lo que se hizo fue como campo a campo, lo que usted llamó manual, pues para no tener como riesgos ahí de la parte No, y dinámica. además tiene todo el sentido porque veamos lo que estás haciendo. Estás creando múltiples índices para cada campo, que es perfectamente bien. Nada más, por ejemplo, le dices que le pasas el keyword lowercase. Entonces es un y guárdelo todo como un único campo, pero pásalo todo a minúscula. Ujú. Sí, Pero sí. exacto. Ok, listo. Gracias. Entonces, no sé aquí qué más nos Ok, podemos ver. bajemos ahora, vamos a ver el CPU. Entonces el CPU, Acá. sí, Normalized System CPU. Entonces es el promedio de consumo del CPU al 100%. Entonces, dependiendo del clúster, vas a tener 4, 8, 16 CPUs, ¿verdad? Ahí entre más subes el tier, más CPUs te dan. Entonces, Ujú. eso te da el porcentaje de utilización normalizado a 100.
Entonces, por Ok. ejemplo, ahí vemos en la primera columna, vemos cómo subió un montón antes de hacer el cambio de M40 que me mencionabas. Sí. Entonces, Pues, seguramente pues eso por fue lo eso que se lo... disparó el M40, supongo. Exacto. Ahí probablemente fue donde se disparó, porque vio que el promedio estaba llegando casi 80% y dijo, no, tenemos que subir. Ujú. Acá, por ejemplo, donde veo el salto hacia abajo, porque veo que creo que estamos en M30, ¿no? Según vi ahorita. Sí. Cada línea, no lo ves específicamente, pero cada línea es un cambio. Entonces, la primera línea seguro fue donde subió y cuando terminó de hacer el índice seguramente volvió a bajar. Ok. Entonces, lo que me llama la atención es abajo en el Max Normalized System CPU, es esas líneas blancas. Esas líneas blancas, si te pones encima, vas a ver que se llaman IO weight y específicamente en el que está toda la derecha, que es el primario. El primario llega a IO weight sumamente alto. Entonces, para explicarte qué es el IO weight, imagínate que llegan múltiples requests al clúster, ¿verdad? Y uno de esos requests requiere leer una cantidad exagerada de data del disco. Entonces, él empieza a leer, sigue leyendo, llega a otro proceso y dice, bueno, yo ocupo leer esta data. El CPU va a decirle, no tengo operaciones de disco disponible, entonces voy a agregar en el proceso del CPU procesos de IO wait diciendo, no voy a aceptar nada mientras espero que se liberen operaciones de disco para continuar el proceso. Y ahí es donde se siente como la lentitud en el sistema, que de repente algo que yo le daba clic y me da respuesta, le doy clic y es como, me da la respuesta. Ok. Entonces igual, si vemos la de arriba, en el promedio está bastante bajo, pero el máximo está diciendo que está pasando. O sea, hay consultas que están bloqueando completamente el disco de lectura. Están diciendo no, porque ves que llegan casi al 100%. Entonces, no es seguido, pero sí está pasando. ¿Y eso qué puede ser? O sea, ¿qué puede implicar? Ese, por ejemplo, ese elemento no lo tiene en cuenta el ¿cómo se llama? El escalarse para decir, oiga, esto está muy frecuente, el Sí, M30 pero sí lo no. haría, pero mira el promedio está muy bajo. Entonces, Ujú. no está pasando lo suficiente para decir como no, la aplicación está lenta todo el tiempo. No, eso no está pasando. La métrica de arriba me dice que la aplicación se siente bien la mayoría del tiempo, pero Mm. la de abajo me dice que hay momentos, porque estoy viendo el máximo en cualquier dado momento, que hay momentos donde sí se queda un momento pegado. Y eso puede ser una consulta muy pesada que llegó en ese periodo. O sea, que Y en es, promedio en una hora tuve tal vez 3 operaciones pesadas, que duraron tal vez unos cuantos segundos. y esa operación no la puedo rastrear dándole clic aquí en alguna parte para No, decir, de oiga, aquí no, pero para eso ¿Mm? existe el profiler. Porque estas operaciones que tienen estos, que generen esto blanco, van a ser siempre operaciones lentas. Entonces las va a Ok. guardar en Profiler. Entonces podemos identificar en Profiler qué es lo que se está generando más tiempo, perdón, qué está tomando más tiempo, qué está generando, corriéndose muchas veces para decir, bueno, enfoquémonos a ver si podemos optimizar esto y después podemos volver a ver las métricas a ver si mejoraron. Porque usualmente lo que esté lo más arriba en el Profiler y donde agrupa todo es lo que nos va a causar más problemas de rendimiento. Ok. Que, o sea, mirando ya la más alta, uno diría, oiga, esta de application que vimos de 2 punto algo podría ser una candidata de los que esté haciendo que esto se marque. Exacto. Sí, exacto, Ok. porque vimos consultas que estaban tomando en promedio 7 segundos. Ujú. Una consulta que dure 7 segundos probablemente gastó la mayoría de eso leyendo data. Ok. Entonces, explicaría bastante bien esto que estamos viendo acá. Entonces, está más como para enseñarles cómo se leen las métricas y cómo podemos interpretarlo. Ya después, como, bueno, puede ser que algo esté pasando. Vamos a ver el profiler y encontremos las causas. Un par de Listo. métricas más. Ahora veamos las de Bongo. Me interesa el query targeting. Ajá, la izquierda de abajo. Ajá. Y la otra es scan and order. Esa, la segunda columna, la última. Esa. Vamos a ver query targeting. Entonces, esta es la que te decía de que es el promedio. Esto es un promedio.
¿verdad? Esto no es, digamos, el máximo del query targeting que tuviste. Entonces son consultas que, lo que te decía, la cantidad de documentos examinados dividido entre el número de resultados. Entonces, si te dice que tienes un valor de 100, 200, 300 en el, casi 400 en un caso, significa que, como es promedio, significa que tal vez no fue una consulta que tuvo eso. Una consulta que pudo haber tenido, no sé, 4.000, 10.000, y como otras consultas llegaron que fueron eficientes, bajaron el promedio a 100, 200 o 300. Entonces, en general, después de, digamos, en el último día, 2 días, ha estado muy bien, pero sí hay algunos picos, hay algunas consultas que sí son ineficientes. Porque si Ok, ves, digamos, en el último día ha estado casi en uno, o sube así como 3, 4, eso está perfectamente bien. Nada más esos picos, que pudieron haber sido una consulta muy, muy pesada. Y aquí él no hace distinción de dónde viene la consulta. Entonces, por ejemplo, que me mencionabas que usas Compass para hacer un export de data buscando distintos. Esa consulta pudo haber sido súper ineficiente, revisando toda la colección, pero la corriste una única vez. Pero te viene representada aquí en las métricas. ok, Ok, listo. y veamos Scan and Order. Eh, y aquí es más que todo el primario. Estás haciendo ordenamientos en memoria. No estás haciendo muchos, en 0.4 ordenamientos por segundo es lo más que estás haciendo. Normalmente 0.1 por segundo. Me parece más como una métrica. Entonces, ¿hay ordenamientos en memoria? Sí, no son muchos. Ojalá subiendo de Mongo 5 a 6 con lo que está haciendo en Atlas, esos ordenamientos desaparezcan. Ok, ¿Puedes abrir este de cursores? Perdón, la segunda columna, el tercero. cursores. David, Y una pregunta. conexiones a la par también. ¿Sí? Conexiones, ¿dónde Está a está? la par de cursores. Ok. Eh, por el escenario que nosotros tenemos, Atlas Search puede ser como la respuesta a mejorar el rendimiento de todas esas consultas. Cuando Oscar, que es la persona que hizo la parte de Atlas Search, que es un desarrollador externo, él volvió y escribió como los códigos. Esa migración, si yo tengo aquí algo buscando de la forma actual, con regex y todas esas cosas, y convertirlo al otro, ¿existe algo en Mongo que convierta eso para que sea ahora una consulta Atlas Search, o hay que empezar a hacer la construcción nuevamente? Hay que Porque empezar a inicialmente me hacerla. habían dicho, solo cambia el pesos, no me acuerdo, el pesos por el peso search y tres cositas acá, pero por ejemplo cuando fuimos a hacer el tema de los SAN y los SOR, eso tiene ahí su Sí, desafío, no sí, es como sí, tan sí. transparente. Se llaman completamente distintos. Entonces, en Atlas Search, cuando hablemos de Atlas Search en detalle, te explico bien, pero el problema es que no querían agregar otra vez and, or, porque ya existen en lenguaje Mongo. Entonces, los cambiaron de nombre. Entonces, por ejemplo, el and se llama must. Sí, El or es un should y de hecho es un or no inclusivo. Entonces, ujú, ninguna de las condiciones puede ser cierta, pero tiene un parámetro que le puedes agregar el minimum should match. Eso es cuántas de las condiciones del or ocupas que sean ciertas. Entonces, si le pones un uno, trabaja igual que un or muy corriente. Lo tiene un must not y tenía un filter, que el filter es prácticamente lo mismo que un and, pero eh, no, cualquier condición que esté en un filtro no va a sumar al score. Entonces, como te mencionaba, en Mongo 5 Atlas Search siempre regresa por el score que él calcula, como un score de relevancia de todas las condiciones que tú agregues. Entonces, ok. por defecto siempre van a ir así. O sea, la respuesta es sí, hay que reconstruirlas. Está bien. Sí, los queries hay que reconstruirlos, igual no es tan difícil. Entonces, después de que hablemos de esto, damos algunos ejemplos, vas a ver que es bastante simple. Sí hay que cambiar la estructura de la consulta, pero es como, ok, en vez de hacer un match, voy a hacer un search, pongo la estructura y lo que me pongan en el query lo escribo aquí. Ok, perfecto. No sé, aquí de estas estadísticas que nos queda algo pendiente. Sí, no, está viendo los cursores. Los cursores lo que me importa es que no queremos muchos cursores. Esta cantidad está perfecta. Y es que cada índice de data search que agregues va a crear un cursor nuevo.
Entonces, dependiendo de la cantidad de cursores y el tier, puede causar problemas de rendimiento. Entonces, por ejemplo, yo he visto, creo que era un M20, un cliente estaba creando muchos índices, tenía el sistema de ellos creaba colecciones para cada cliente automáticamente y estaban creando índices de Atlas Search para cada cliente y tenían muchos clientes. Entonces tenían 600 índices de Atlas Search y aquí en Cursores teníamos 600. Entonces, cursores, imagínate que son procesos abiertos que están leyendo una respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando haces una consulta que quiere traerse 1 millón de resultados, Mongo no te va a mandar el millón de resultados de una vez. Lo que va a hacer es que va a crear un cursor en el resultado y te va a ir mandando en batches cada las partes de la respuesta. Cuando termine de enviar la respuesta, el cursor se cierra. Es como un hilo, ¿cierto? Más o Sí, menos. algo así. Entonces, Ok. pero Atlas Search mantiene un cursor siempre, porque él mantiene un cursor en el Operation Lock, que va constantemente, todas las operaciones que van cambiando la data van entrando en el log y los cursores de Atlas Search van leyendo esas operaciones para ver si tienen que actualizar algo en el índice. Entonces, si creas unos cuantos índices, perfecto. Pero en el caso de ese cliente, estaba creando 600 índices y ya estaba teniendo un problema en el rendimiento porque había 600 hiles leyendo el upload al mismo tiempo. Ok, ok. Listo. Pero sí, conexiones se ve bien. Obviamente, si se están conectando principalmente al primario, el primario mantiene más conexiones y siempre va a haber conexiones entre el primario y los secundarios para mantenerse al tanto, ¿verdad? Mantenerse al día, mantener Ujú. la replicación. Ok. Le doy una pregunta a nivel de seguridad. Nosotros, ahorita en septiembre vamos a hacer una migración de nuestra infraestructura, que la tenemos en IBM, y la vamos a migrar a GCP. Cuando yo desplegué estos nodos, le pedí que fueran GCP. Actualmente nosotros controlamos el acceso por IP, ¿sí? El Sí, Network hay Access, network todo es, access. Ajá. entonces IPs, IPs, IPs. Eh, en pro de mejorar un poco la seguridad, dado que vamos a estar como en la misma nube y casi en la misma región, ¿eso hay forma de que yo pueda Sí, hablar desde GCP a Mongo sin salirme de la red de GCP? sí. Para... Nada más veamos las IPs. Lo único que no quiere ver es ahí 000. Pasemos ahí No, no, no hay rápidamente. 00, no, para Perfecto. nada. Están Ok. protegidos. Si quieres, Sí. sí, dame un segundo y te comparto la pantalla para explicarte eso. Entonces, vámonos de vuelta acá. Yo sí tengo 000, pero es porque yo solo tengo sample data. A mí no me importa si le pasa algo a esos clusters. Para mí recrearlo es 5 minutos. Ok. Pero, exacto, ustedes nunca quieren tener esto. Entonces, sí, existe el peering. Entonces, peering es exactamente lo que tú estás diciéndome. Lo que va a hacer esto es que si tiene que estar en el mismo data center. Entonces, por ejemplo, tú tienes GCP eh, US East 1, algo así. Ok. Si tú tienes el Atlas aquí adentro y pasas tu aplicación al mismo lugar, lo que eso te va a permitir es tomar las configuraciones de la red privada virtual que tienen y unirlas. Entonces, todas las comunicaciones entre Atlas y tu aplicación van a pasar dentro del mismo data center, no van a salir a internet. Y eso te va a bajar los costos, de hecho, y Y mejorar la más, seguridad. y más rendimiento, ¿no? Pues prácticamente sería una LAN entre... Exacto. Y es bastante simple. Entonces, cuando tú te vienes aquí, vienes a Google Cloud y aquí prácticamente te va a mostrar paso a paso qué es lo que tienes que buscar, dónde están los valores, qué tienes que hacer y nada más. Y Ok. bueno, hay algunos pasos más, pero aquí los puedes ver que tienes que ir seguramente al GCP y aprobar la conexión. Ujú. Pero sí, es bastante simple y súper aconsejado hacer esto. Perfecto. La última asesoría, la que nos quede, le robo un espacio para que me quede bien detallado eso y cuando hagamos el salto poderlo implementar. Ujú. Ujú. Igual, tú puedes dejar las IPs igual por cualquier cosa que el peering se caiga, que igual que en los IPs como un respaldo.
Pero entonces sigue abierto la posibilidad de accederlo por la parte pública, David. Sí, digamos, puedes dejar las IPs públicas, pero del GCP nada más. Entonces solo GCP se va a poder conectar por esas IPs. O sea, pero ahí no hay riesgo de todo eso que se sabe de suplantación IPs y todo eso, porque eso no es infalible, ¿sí? No, Uno sí, igual puede, puedes removerlo, pero igual, es solo por si quieres dejarlo como un respaldo. ok, Igual lo puedes completamente eliminar de aquí y dejarlo solo con el pinning. perfecto. Listo, muchas gracias. Ujú. Bueno, hablando de seguridad, veamos la otra opción, si me puedes compartir otra vez y vemos Database Access, a ver cómo está montado. ¿Qué se me dice acá? Ok, se ve, no, ajá, se ve perfecto. Y eso es Sí, lo uso que, también, por ejemplo, cuando necesito que alguien entre por algún específico, entonces uso esa opción de por 6 horas o por una semana y él solito pues quita el acceso y todo eso cuando necesito. sí, Está muy de ese tipo. Sí. sí, nada más, sí, read and write en mi database, ok. Sí, aquí realmente lo que único que no quiero ver es admin alguna aplicación, pero como lo tienes read and write y a una base de datos o inclusive creo que hasta colecciones, creo que vi algunas. Sí, dependiendo del... Pero generalmente es bases de datos, damos el acceso a la base de datos. Sí, pero está perfecto. Listo. Bueno, y en métricas, no sé si tienes, si alguna la has visto antes y te ha llamado la atención, saber qué es. Ah, Replication Lag, esa te puede llamar la atención. De la segunda a la penúltima. Esto es qué tan atrasados están los nodos secundarios del primario. Mm, Entonces, claro. entonces ahí puedes ver que no llega ni a segundos. Tal vez ves a la E a la derecha hubo unos cuantos segundos, pero eso fue mientras hacía el cambio de tier. Sí, Entonces, rápidamente volvió a bajar. o sea, está normal. Muy, o Está sea, normal. Sí, o sea, sí, es como, bueno, se desconectó, cambiamos la configuración del clúster, lo volvemos a conectar, listo. ok. No sé, si tienes alguna otra métrica que te llame la atención ahí, o a alguien del equipo. Bueno, ahí están las de Atlas Search, obviamente. Si quieres ver cuánto memoria está usando el proceso de Java. Una pregunta a nivel de... El otro desafío que yo tengo es que yo sé que el proceso de backups pues lo hace aquí, pues según la que hayamos definido. Que ya es una... La semana dura ¿cómo es? Los días duran una semana, la semana dura un mes, el mes dura creo que Un seis año. meses, un año. Pero nosotros como tenemos, digamos que un espacio con GCP amplio, beta, hacemos un backup diario, ¿sí? Y lo descargamos diariamente para tenerlo ahí, para ir granularmente a un punto en el tiempo atrás, y no solo como por esos saltos. Eh, esa descarga me cuesta bastante. Esa misma lógica que estábamos hablando para el acceso de, como por la red interna de GCP, ¿no la podría aplicar para hacer la descarga de esas imágenes para que me cueste menos? ¿O Mm, eso es otro tema diferente? no sé, tal vez, o porque una forma podría ser correr no, habría que probarlo. No estoy 100% seguro si funcione, pero tal vez hacer un proceso por el CLI que corra desde el GCP el, que descargue un snapshot, por ejemplo. Ajá. En esa snapshot tenía como la inquietud. Cuando yo descargo un snapshot, le entendí que es un snapshot en el sistema, pero cuando yo le digo descargar, él como que internamente une todo y descarga completo. ¿Cómo funciona la descarga de un snapshot? Pues lo que entendí era que hacía eso siempre. O sea, porque para que la snapshot abajo descargado pues sea autocontenido, no dependa como de otros para lograr Sí, él baja todo. Entonces, si quieres, entras ahí a Close Production y vemos los snapshots. También existe otra opción
Si te vas arriba, dice Backup Policy. Si quieres, digamos, si te preocupa, dale ahí, Backup Policy. Tercer tab de los subtabs, ese. Este es lo que Abajo, Ujú. sí, esa es como la configuración estándar. Estándar, sí. Y abajo tienes ese Additional Backup Copies. Y lo que te permite es copiarlos a otras regiones. En el CLI sí he visto que hay como para guardarlo como un bucket de tu propio gusto, Es- pero creo que lo he visto para AWS, no sé si para Eso, GCP esté. fue lo que me dijeron la última vez, que solo podría con AWS, no podía con GCP, a pesar Sí, de que el clúster está en GCP, ¿no? sí, te cuento un secreto, el 70% de los usuarios de Atlas están en AWS. Entonces, usualmente las features nuevas salen primero en AWS, lastimosamente. Entonces, por Ok. ejemplo, los Search Nodes cuando salieron al principio de año solo estaban en AWS, como un mes y algo después estaban disponibles en GCP y como un mes después estaban disponibles en Azure. Ok. Bueno, de pronto igual para nosotros, pues nosotros tenemos servicios en las tres, no, en IBM, en GCP y en Amazon. Entonces podría también desplegar un bucket allá, pero lo revisamos Sí. después un momento. Y Señor. si has visto las otras opciones de los snapshots, si te vuelves a la primer tab de snapshots, los Pointing Time Restores, o sea, has visto cómo crear, por ejemplo, un ambiente de UAT súper rápido. Acá donde uno le que si quiere descargar de acá, en download. Sí, pues dale Restore y aquí puedes escoger otro proyecto en tu misma organización. Entonces, por ejemplo, ahí si tienes un proyecto de UAT o de desarrollo, Este es el de desarrollo. y ahí puedes escoger el clúster y puedes de una vez hacer el restore ahí de la data. Ah, esa no sabía. Nosotros hacemos, pues como le digo, como todas las noches descargamos como a un bucket, a un disco y cuando nos piden, pues lo que hacemos es desplegar, volver a hacer la subida al clúster de prueba, de desarrollo. Ah, sí, pero Entonces, esto te sería mucho más barato porque ni siquiera no estás bajando y volviendo a subir, lo estás haciendo en el mismo data center. o sea, listo, o sea, si el backup que me piden está dentro de estas reglas que definí aquí, en la última semana o algo mes, podría ser el salto de una, sí. Sí, igual Sería tú puedes tomar un snapshot en cualquier momento. Ahí ves el Take Snapshot Now. Entonces dices, bueno, me va a pedir una versión de como está hoy a las 2, a las 11 de la mañana. Entonces, pum, hago el snapshot y le hago restore en otro lugar. Un nuevo cluster, por ejemplo. Ok, espero que quería mostrar acá. Ah, es acá, producción. Este es el otro clúster, que es el que está hablando Almiro. El que está en El 7. equipo de desarrollo y este está en 7 ¿dónde se ve acá? ¿No? ¿Dónde se ve la versión? A la izquierda en Database. A la izquierda. Database, ahí. Mm. Sí, Acá, 7012. listo. Aquí, David, también sé que hay algo, no lo he implementado porque, por ejemplo, el equipo de desarrollo, pues no trabaja ni el sábado ni el domingo y tampoco en la noche, excepto pues que dejen corriendo algún proceso, pero la regular pues trabaja en horarios normales. Me habían dicho que existía una forma de que yo podría pagar el clúster en las noches y pues ahí, Sí, por ejemplo, ahorraría el en los tres 50%. puntos. En los tres puntos ahí. Pause cluster, la penúltima posición. Esto es manual, pero lo puedo configurar en un cron, ¿sí? Para que... Sí, creo que sí, por el CLI lo puedes hacer. Dale clic ahí, nada más, no lo vas a hacer, nada más para que te diga cuánto va a quedar. Entonces pasa de 0.38 por hora a 0.180. Una tercera parte, poco menos. mm, Sí, esa es una de las cosas que voy a implementar, pero sí, el ahorro es importante. Eso multiplicado por todo el mes, sí. Sí, creo que sube un poco más porque tienes 100 gigas de data. Por ejemplo, yo tengo el M10 que tengo de prueba, pasa de 0.08 a 0.016. Este creo que es un M20, ¿cierto? No, Sí, es es un M20, aquí abajo viene, abajo a la par de la sí, región. está. M20 en la versión 7. Ok. Ok, lo revisaré para implementarlo.
No sé si tienen, sé que esto pues es más del lado mío, pero no sé, Dalmiro, alguna inquietud como a nivel de exploración de algo de lo que hemos visto, o Jackson, o todo el equipo, Marta. No, digamos que las cosas que se han tocado, más que todas esas de rendimiento y eso, pues tratar de ver cómo ir disminuyéndolas, creo que es lo más importante ahí. Sí, digamos, por lo que puedo ver en sus métricas, el rendimiento está bien, nada más es que hay algunos picos. Y eso se ve en Profiler, también en Profiler lo vimos. Hay muchas consultas que toman unos segundos, pero en general es como, ¿cuánto vimos? Que eran como media hora o 27 minutos del procesamiento en total. No, no es lo peor del mundo, ni cerca. Ok, no sé, no sé si quiere, David, como para separar las secciones, o sea, la de 3 de 5 nos concentramos como en este tema de los queries y mirar. Sí, 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 Pero podemos ver no el sé, aquí para Profiler. rematar, si nos cuenta algo más como de acá, algo que sea de Algo utilidad. interesante. ¿Triggers los están utilizando? Solo intentamos uno aquí en producción. Ah, le iba a preguntar eso. ¿Cómo es que se llaman esto que uno activa, por ejemplo, no recuerdo, en SQL Server, que cada vez que haya un cambio de lectura, escritura, modificación, él crea una tabla. ¿Esa parte viene por defecto acá en Mongo o hay que activar algo? No, pero eso lo puedes hacer en triggers, porque los triggers van a atrapar eventos. Existen dos tipos de triggers. Si quieres, entras ahí y vemos ahí el Creo que trigger. aquí hicimos uno aquel día porque necesitaba una cosa para el maestro de personas, para una sincronización. Sí, aquí hay una. El maestro de personas fue el que creamos con Oscar. Pues funciona. Sí, Queremos pasar. entonces hay dos tipos. Ahí ves schedule y trigger. Entonces el schedule es prácticamente un trabajo de Chrome. Entonces Ajá. eso, ¿cómo puede servir? Por ejemplo, quieres borrar data de una colección que no sea mayor a 3 meses para mantener el tamaño bajo. Entonces puedes crear un schedule trigger que corra a la 1 de la mañana, que corra la operación de borrar. Ujú. Entonces Y aquí por mismo lo ejemplo, puedes hacer. lo puedo usar, por ejemplo, para hacer rotación de logs, por decir algo. Voy a guardar los logs en línea del último año, pero lo que sea mayor a eso, que se ejecute cada mes o cada 6 meses, me lo convierte en un archivo plano y me lo descargue en un bucket, que es muchísimo más barato. ¿Eso lo podría hacer a través de un trigger? Posiblemente porque esto es un JavaScript. Al final de cuentas, si vas abajo, lo que tienes es un JavaScript y de hecho puedes bajar dependencias. Entonces, si tienes, digamos, un NPM de algo que tenga la forma de cómo conectarse y hacer todo, podría hacerlo. Nada más recuerda que eso está corriendo en la nube de Atlas. Entonces, tiene sus costos. Tiene un rango gratis y después de eso sí te cobran al mes. ¿O Atlas no tiene algo nativo para rotación de logs? Creo que no, ahora que lo pienso. Alguien escribió en el chat. Porque cuando nosotros hacemos el backup, lo que más nos tarda hartísimo es el log. Es muy grande ya. Nos toma bastante tiempo. El 80% de la descarga del backup es el log. Ujú. Mm, bueno, vamos a ver qué está haciendo este change event, update description, full document, change event. Sí, lo que está haciendo es, nosotros, le explico acá, nosotros tenemos una aplicación que tiene como tres entes, la persona, como la parte como comunicación y las interacciones. Entonces, las interacciones no está guardando como, ¿cómo se llama? Como los datos personales de la persona, sino solo el código. Como los inner joins, pues son costosos, el similar al inner join, pues son Sí, el costosos, lookup. se evitan. Lo que hace es como sincronizar esos datos en el registro para que sea más eficiente. Ujú. Eso es lo que se hizo ahí. Sí, no, exactamente. Para eso es que son los triggers. Ujú. Entonces, cuando hablamos de diseño, cuando hacemos, por ejemplo, patrones de diseño, a veces usan triggers para mantener sincronización entre la data. Pero sí. Ok. Usted me dice que por ejemplo, si yo quiero hacer, que estamos implementando temas de seguridad,
el rastreo de operaciones de insertar, update, actualizar y borrado, pues creo el perfil, creo el trigger que Sí, si intercepte quieres, acciones. dale, dale cancel y vamos a uno nuevo para que veas las opciones. No, nada más no modifiquemos este. El cancel, acá donde sea el cancel. Eh, ¿Será hacia atrás? serás atrás, sí. Dale a trigger. Entonces, sí, entonces, digamos, tú defines qué es base de datos, le defines su nombre, si quieres baja, baja. Y ahí está la fuente de datos. Arriba está la fuente de datos liqueadas. Entonces, algo que genere un evento en un clúster puede generar un resultado en otro clúster. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que linkeo dos fuentes de datos. Entonces, cuando en un clúster se actualice algo, en otro clúster voy a ir a guardar algo. Ok. En este caso, tiene solo uno, entonces está bien. Y abajo tienes el tipo de trigger que quieres saber, si es de deployment, database o collection. Nunca te va a sugerir que hagas uno de deployment porque va a generar una cantidad exagerada de eventos. ¿Dónde defino eso? Arriba, 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 un poco arriba, arriba. Sigue, sigue. ¿Qué, qué fue se me fue todo lo demás? ¿Dónde están las otras partes? Trigger source details. ¿Puedes abrir ese? Ese. Ahí. Ves que ahí puedes definir qué va a ser, sobre qué vas a verlo, sobre una base de datos, sobre un deployment, sobre una colección. Ah, ya lo entendí. Ok. Entonces, deployment nunca te lo va a aconsejar. Ahí defines el cluster name, entonces defines la fuente de datos. Entonces, cluster name defines el que tienes, desarrollo. Ujú. Después dices el nombre de la base de datos y el nombre de la colección. Nada más está cargando. Ahí está. Entonces ahí puedes poner cualquiera ¿Esto qué es? Ok. y ya ahí puedes escoger el nombre de la colección y puedes escoger los eventos que quieres. Entonces, por ejemplo, sí, puedes manejar una auditoría de una colección aquí mismo. Porque Mongo tiene una herramienta de auditoría interna, pero nunca se recomienda hacer auditoría a nivel de inserciones correctas o de cambios, porque va a generar un log gigantesco. Entonces, pero aquí puedes hacer algo que sea por nivel de colección. Cuando, por ejemplo, se haga un update, un delete a una colección, Ajá. puedes poner el evento. Entonces voy a decir, bueno, cuando se haga eso, voy a guardar en una colección de log que se hizo ese cambio. Ujú. Sí, Y puedo también. guardar la preimagen y el documento que se cambió. Entonces puedo decirle, esto es lo que tenía antes, esto es lo que se cambió. Ok. Sí, algo así tengo que hacer. Y esto, por ejemplo, esto en operaciones a nivel de rendimiento, ¿en cuánto le impacta? Esto corre en la nube de Atlas, entonces esto no va a afectar los recursos del clúster. Sí, sí, obviamente va a generar un cursor esto. O sea, igual que lo que te decía de el chain stream que genera Atlas Search, cada trigger va a generar un cursor que va a estar viendo los blog, revisando por operaciones en esta colección de personas, que sea lo que tú escojas aquí, una inserción, un update, un delete, un replace, o cualquier combinación de ellos. Ujú. Entonces, nada más es cursores. Igual. Una cantidad pequeña de cursores no te va a afectar el rendimiento. Si creas 600 triggers, sí te va a afectar el rendimiento. Ok, sí, escoger como los datos más sensibles y sobre eso. Sí, pero cualquier calculación que hagas aquí va a correr en la nube de Mongo. Y Perfecto. esta parte tiene su propio precio. Si quieres te paso los detalles para que lo puedas ver. Bueno, si quieres, déjame comparto un segundo para enseñarte eso nada más. Entonces, si yo me voy acá a App Services, que es todo lo que es la nube de Mongo, bueno, uno normalmente crea aplicaciones. Entonces, los triggers es una aplicación, los charts es otra aplicación y uno puede crear las aplicaciones que quieran y él suma todo. Entonces, por ejemplo, yo llevo 42 requests de 50 que son gratis al mes. He transferido los primeros 0.50 gigas, 500 megabytes son gratis. Computing time 25 horas son gratis y el sync runtime, eso no lo estoy usando, es gratis. Y ya después de eso, los precios son así. App Services. Entonces ahí te dice que te cobran $10 por 500 horas de runtime de operaciones.
$2 por millón de request y $0.12 por gigabyte de data que se transfiera. Ok. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O lo dejamos por aquí y regresamos ahora a las 3? Sí, no, yo solo tengo una última pregunta aquí para rematar este tema. A ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Sí, déjame. A ver, acá. Yo tengo esta alerta acá, lo aprovecho que hay solo un minuto. Está a nivel de la organización. Me está dando esto, sí. Me estaba viendo acá pues, los clústeres que tenemos. Dice que se tenía como esta alerta. De espacio del disco. Vamos a Pero ver la configuración. sí, pero yo lo tengo configurado para que escale automáticamente. Sí, vamos a ver la configuración, a ver si está. Porque también puede ser de ley. Es que hay que meterse, estamos viendo el proyecto, entonces hay que entrar al proyecto de producción y ver el clúster de... ah, y ahí los 3 puntos o... Ajá, No, editar configuración a la izquierda, perdón. Aquí no son los 3 puntos, a la izquierda, toda la izquierda, izquierda. izquierda, izquierda, izquierda. Abajo, 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 Aquí eso. ya lo vi. Entonces entremos al cluster tier. Ajá. Y sigo, baja un poco más. Está autoescalar para Sí, el baja un disco. poco más. Hay otra opción ahí abajo. Storage ceiling. Eso te pasaste, perdón. Sí, sí está que escale el disco. Sí, yo lo he colocado automático que no tenga problema. Ahí está bien, ¿cierto? O sea, es que Sí, esa sí, alerta ahí me... está bien. no. Hagamos algo más, bajemos un poco para, ¿te acuerdas que dije que el replication, la ventana de replicación bajó a 2 horas? Dos. Sí. Veamos additional settings y baja más y vamos a ir a additional more configuration options, esa y la primera. Y ahí yo le pondría 24 horas. Ahí lo puedo Igual aplicar, ¿sí? lo haría en horas no hábiles, Ok, nada más. no, buena noche. Ujú. Porque esto Eso es qué lo hace, único. ¿vuelve a redesplegar los nodos o qué hace cuando le Tiene que doy? cambiar configuraciones de cada nodo. Es un parámetro con la configuración. Entonces tiene que volver a empezar el Mongo. Ok, No va a listo. haber downtime, igual lo va a hacer uno a la vez, pero igual mejor no hacer esos cambios en medio pico de uso. Listo, muchas gracias. Entonces, nos vemos a las 3 hora Sí, colombiana. claro. Nos Hola, vemos. hola, ahora sí me escuchan. Hola. Sí. Listo. Yo sé que ya vamos a terminar la reunión. Lo único es para tenerlo presente en la de la tarde. Sí, claro. La, listo, entonces la primera es que tú empezaste efectivamente con temas de consultas y cómo optimizarlas. Y fue con el tema del search y lo del sort y la recomendación que nos diste. Ujú, Yo quedé un poco confundido porque la teoría dice que uno debe utilizar pipelines y tú dijiste que en el search uno puede meter el sort, entonces quedé como un poco perdido porque listo, cuando tú lo mostrabas uno le colocaba asterisco search, hace su búsqueda sí, y eso después sigue asterisco siendo un sort, pipeline. Sí, sigue siendo ¿sí? parte del pipeline, pero es que dentro del proceso del search se agrega un sort de Atlas Search. O sea, igual existe un sort, pero con Atlas Search se recomienda no usarlo y usar el sort interno de Atlas Search. ¿Por qué? Déjame entrar aquí. Cuando yo hago una consulta, yo igual puedo hacer limit, project, cualquier cosa. Lo que te dice esto nada más es que yo aquí, como hago igual un autocomplete, yo puedo aquí hacer un sort. Y este sort es de Atlas Search directo, porque recuerda Ya. que Atlas Search no es Mongo, es algo que se agregó después, que es una implementación de Lucene que se agregó a Mongo para mejorar todo este tipo de consultas. Entonces, este sort es de aquí.
Ah, listo, eso era lo que no tenía bien claro, pero listo, ya con esta explícitamente ya lo tengo más claro. Y el segundo tema es, nosotros estamos en este momento trabajando en un proyecto de inteligencia de negocios, de Business Intelligence. Ajá, Y lo que hemos hablado en esos proyectos es que, pues por lo que le entendí, de pronto Julián me pone más en contexto, es que esos sistemas o en este caso BigQuery, uno le puede mandar el campo que ha cambiado. Entonces no sé si cómo es esa configuración o para saber, para que después uno le envíe a BigQuery cuál específicamente fue el cambio, porque ellos lo que nos dicen es, nosotros tenemos la información base y después de esa información base, lo que nos gustaría o lo que tendríamos que actualizar en nuestro sistema es solamente el campo que cambió. Eh, Es- Francisco, es el tema del trigger. O sea, creamos una colección que se llame el nombre de la tabla o la colección guión histórico, como en el SQL Server. Y con el trigger es lo que va a estar es grabando ahí lo que va cambiando y luego aplicando desde, eso a... desde el Mongo, desde el query de Apache Beam, lo que hace es hacer un filtro de todo lo que haya cambiado una fecha atrás hasta en ese rango de fechas que le interese. Básicamente es hacer lo mismo. Que así también lo hice con el SQL Server porque nuestra versión no tiene el CSS que viene como nativo. Entonces me tocó hacerlo por el trigger. Yo hago el trigger, genero la tabla y sobre la tabla conecté el Apache Beam y le di el rango, tráigame los que sean mayores a tal fecha o en este rango de fechas. Pero básicamente es eso, ¿no, David? Lo que he entendido. O Sí, sea, sí, crea sí. uno la colección y sobre la colección hace la consulta en los términos de tiempo que necesite. Sí, igual si tuvieras con la colección un campo de Last Updated, podrías hacerlo directamente en la colección. Sí, esa también la había visto, pero esa le dice que hubo un cambio, pero no le dice la data que cambió, ¿cierto? Es que Sí, necesito sí, tener las no, dos solo. cosas. Ok. Yo necesito tener temas de auditoría, que es lo que estoy implementando para tener a nivel de los tablas eso. Pero esa que usted dice solo daría como, oiga, este registro cambió y llévelo, que para el tema, para lo que está Bueno, escribiendo. podrías hacer No algo sé. así, que podrías decir, bueno, tengo la colección y yo Ujú. tengo un log adentro que es un arreglo donde voy poniendo los últimos, cada vez que se cambia algo, lo voy guardando en este arreglo interno. Dentro de cada colección que me interese. Sí, nada Mm, más que esto tiene, pensar en límites de tamaño, ¿verdad? Que esto no puede crecer indefinidamente porque es un campo que lo están actualizando miles de veces, se va a caer porque supera los 16 megabytes. Sí, Si la creería que cantidad de tú. cambios es baja, sí se puede hacer. Mm, Baja me refiero que no sobrepase 100 cambios en el log, o si no mantener un límite de los cambios, que no sobrepase cierta cantidad de elementos en el log. sí, sí, pero ahí nos tocaría entrar a ver si sí o si no. Ujú. Mejor el otro Sí, sistema que el quedamos otro buscando. siempre va a servir, es mejor, sí. Ujú. Pues creo que lo manejamos de esta manera. Ok, entonces nos vemos a las 3 y listo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.